¿vale? Sí. Bien. Una influencia que se ha hablado también es que la arquitectura mogol de la India, la arquitectura mughal en terminología inglesa, ¿no? Que tiene, por ejemplo, estas torres con estas cúpulas, estas del siglo XIV, ¿no? Es un mausoleo, siguiente. Pero no hace falta ir a la India, porque torres con este tipo de cúpulas encima tenemos, por ejemplo, en Almorox, en Toledo, al lado de una iglesia, hay una torre de este tipo, también de la misma época, con una cúpula. En Goa, en la India, donde venían los jesuitas, está la iglesia del Priorato de Rosario, que tiene también una torre rematada en una cúpula, ¿no? Entonces, realmente estas cúpulas, sí, también, por supuesto, los jesuitas venían de la India y habían visto la arquitectura mongol, ¿no? Pero también habían visto ese tipo de torres con esas cúpulas en España y en Portugal, ¿no? Realmente no. Siguiente. Y una cosa que hemos descubierto este año, que por eso yo quería hablar en esta conferencia de esto, por un documento reciente, este año hemos estado excavando en Asaso, hemos estado limpiando toda la muralla de alrededor que rodea la iglesia y hemos encontrado los restos de las torres que había en esa muralla, ¿no? Y una torre de ellas, netamente la esquina suroeste, solamente queda esta base de la torre, pero tiene 7 metros de diámetro. Que las torres del Palacio de Fásil tienen 6. O sea, que estas torres eran más grandes que las de... O sea, realmente no hacía falta ni siquiera que copiaran de la India, ni de la arquitectura mogol, ni de las esculturas jesuitas o católicas de España o Portugal. Es que tenían el monumento, tenían la estructura que rodeaba de la muralla de la iglesia en Asaso, que está a 10 kilómetros de Gondar, para copiarla antes de que se desmontara perfectamente, ¿no? Siguiente, aquí tenéis la torre. Lo que hemos hecho este año es llevar unos aparatos de Madrid que son de láser escáner, y con estas bolas que se ponen alrededor, todavía no he visto los resultados porque parece que exigen muchísimo proceso posterior, pero escanean, o sea, van girando y van tomando con un escáner todo, y luego reconstruyen todo el edificio, lo que tú hagas, edificios, torres, muros, etcétera, ventanas, todo, con un detalle de un píxel prácticamente al milímetro, y que reconstruyen en 3 dimensiones. Es lo que hemos hecho con nuestros edificios. Si los edificios no se reconstruyen y se destruyen y se pierden completamente, por lo menos hay una reconstrucción que va a quedar por lo menos queda virtual en los ordenadores, ¿no? Pero de cómo estaban actualmente, ¿no? Pero bueno. Este es también al final del trabajo de este año, sin haber terminado todavía de pasar a tinta, de pasar a limpio con el Corel todos los dibujos. Hemos visto, aquí está, podría hacer un esquema del complejo jesuítico real de Asaso, con la iglesia de Pedro Páez, posiblemente restaurada posteriormente con mortero en el centro, con este cierre amurallado que tenía por lo menos 1, 2, 3, 4, 5. Esta esquina no conserva nada, no se ha desaparecido por completo, pero solamente tenía 6 torres. El palacio solamente hemos encontrado una torre, pero es posible que tuviera otra en algún sitio. Quizás aquí no hay restos, es posible que se haya perdido. Los jesuitas hablan de 8 torres. O sea, nos falta, digamos, una por encontrar, que seguramente era esta de aquí, ¿no? Con la construcción y demás. Y realmente, bueno, pues esto es de 1620, a partir de 1620. La arquitectura gondarina es a partir de 1640, realmente la diferencia de años es mínima, y esos edificios estaban ahí para ser imitados y para ser copiados perfectamente, ¿no? Tenéis aquí también otro elemento que hemos encontrado. Las torres de Gondar tienen unas ventanas que tienen unos arcos poligonales, el siguiente, poligonales, que son de este tipo, muy simples, hechos con tres sillares, que también se usaban en la arquitectura colonial en América Latina y demás. Y este año hemos encontrado el canal de agua ese que hemos encontrado, que va al río, del sistema de colector de aguas del palacio, tiene un arco exactamente igual. Esto lo acabamos de descubrir hace 2 meses. Un arco exactamente igual. No es lo mismo una ventana que un arco, que un desagüe, pero bueno, es un sistema constructivo que seguramente existía en las iglesias de Asaso y también fue copiado en Gondar, ¿no? Siguiente, bueno. Siguiente, bueno. Luego, por supuesto, hay otras influencias, como por ejemplo los querubines de Mertula Marian, que se imitaron en los dibujos de las iglesias, en este caso la iglesia de Virgen Selassie de Gondar, que es lo mismo, que es casi este querubín, o sea, este ángel, cabeza de ángel alado, es como un poco menos que la imagen de Etiopía o el escudo de Etiopía actual, ¿no? Que aparece en todas las guías y tal, como una especie de símbolo nacional, ¿no? Pues realmente también está imitado de los jesuitas, ¿no? Bien, y luego después realmente el problema es que no admiten los etíopes, no admiten, pero no solamente los etíopes, sino aquí tengo un texto copiado de la enciclopedia etiópica,
que ha salido el año pasado, el último volumen, que es la arquitectura gondarina. Está escrito por Abel Berry, que no es un historiador del arte, es un bibliotecario de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en Washington, ¿no? Una persona súper agradable, como me decía un amigo mío, es como James Stewart, pero después de, no sé, ¿os acordáis de quién era James Stewart? El actor famoso de cine, ¿no? Un caballero, y escribe el capítulo de arquitectura gondarina en la enciclopedia etiópica y no habla, es que ni menciona a los jesuitas, no es que no hable, no es que no diga que los jesuitas no fueron, es que ni los menciona siquiera, ¿no? Es decir, y no es un etíope, es un investigador extranjero, ¿no? Realmente, es algo realmente curioso. ¿Hasta qué punto el nacionalismo puede influir en la ciencia, ¿no? Puede influir cómo la ciencia no... Siempre pensamos que los científicos, bueno, sí, los médicos y los químicos quizás sí, pero en humanidades, en ciencias sociales, influye muchísimo desde el carácter del investigador hasta su formación, hasta su origen nacional, realmente... Y la historia, ya se decía que la historia la escribían los vencedores, ¿no? Pues en este caso los vencedores fueron los etíopes, ¿no? Realmente, entonces, aquí Abel Berry habla de... No, pasa la anterior. Hay aquí una confusión con las diapositivas que yo se me han montado. La siguiente no debería estar ahí, pero bueno, no, pasa para atrás. La Abel Berry habla de las fortificaciones turcas que están traídas del campo de Sarsadengel, o sea, del tal... que los edificios fueron construidos por turcos, que, bueno, quien haya sido la gente, está claro que la arquitectura gondarina sacó su tradición arquitectónica ecléctica de la zona del Mar Rojo y del Océano Índico, etcétera. O sea, ninguna mención. Yo no tengo ningún interés en los jesuitas, o sea, yo no soy etnocéntrico, ni hispanocéntrico, ni ibéricocéntrico, o sea, no, vamos, todo lo contrario, o sea, yo desearía por todos los medios aumentar la autoestima y el orgullo de los etíopes, que lo necesitan mucho y tal, pero bueno, los datos son los datos, la evidencia es la evidencia, ¿no? Es una cosa que realmente no se puede cambiar, ¿no? Aunque la ideología es muy importante y los paradigmas son muy importantes, pues hay que reconocer que algo de empirismo hay que tener, ¿no? Hay que ser un poco empíricos. Los datos te dicen una cosa, realmente negarlo es muy complicado, ¿no? Bien, esto es cómo influyeron, esta diapositiva debe estar antes, cómo influyeron las rosetas jesuitas, que son las de arriba, en la roseta del Narga Selassie, una iglesia del lago Tana. Bien, y ahora aquí tengo tres textos en inglés de tres historiadores, un etíope y otro etíope de origen inglés, Richard Pankhurst, y un americano, Donald Crumley, ¿no? Y bueno, lo que hablan de los jesuitas es terrible, ¿no? O sea que prácticamente no quedó más que guerras civiles, controversias fatuas de los clérigos y tal, es lo que quedó, y limited achievements, ¿no? O sea, logros muy limitados en arte y en arquitectura. Fue todo el legado el breve flirteo de Susinios con los misioneros jesuitas, ¿no? Los jesuitas desaparecieron ignominiosamente del estadio, de la escena etíope, dejando relativamente poco, aparte de unos pocos palacios e iglesias, ¿no? Y luego el Donald Crumley, que es americano, ya fatal, ya mucho peor, ¿no? El encuentro etíope con el catolicismo fue desastroso, ¿no? Añadió miseria a la miseria, realmente. Es la idea un poco que existe del contacto entre los jesuitas y los... Por supuesto que los jesuitas causaron muchos problemas, una guerra civil, Etiopía se cerró después por completo durante 2 siglos, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Pero... Bien, y ya al final tengo aquí un monumento, o sea, poco... Claro, si estudio los jesuitas no puedo evitar tener simpatía por los jesuitas, ¿no? Realmente no... Sabéis que también los jesuitas sufrieron mucho con la leyenda negra que se formó en los países anglosajones, en Inglaterra, que luego los americanos han cogido. Los jesuitas pues aparecen siempre como cuervos de negro, en fin, intrigantes, buscando siempre favorecer al papado. Los jesuitas fueron expulsados, como sabéis, de toda Europa a mediados del siglo XVIII precisamente por eso, por no tener... Sin embargo, los jesuitas en el momento de la expansión colonial de Europa eran muy científicos, recogieron una enorme cantidad de información. Decían que los jesuitas eran los únicos que en aquella época eran capaces de entender otra cultura desde dentro de esa cultura y aprender otras culturas con la finalidad última de convertir al catolicismo, ¿de acuerdo? Pero de alguna forma estaban usando, era una gente tan preparada que realmente la expulsión de los jesuitas fue hecha por la Ilustración, o sea, por el mundo de la Ilustración francesa del XVIII, ¿no? del iluminismo, en fin, del racionalismo, cuando resulta que ese racionalismo en gran parte había sido obra de los jesuitas, ¿no?
habla de la cantidad de conocimientos que los jesuitas trajeron del resto del mundo, ¿no? La imagen de los jesuitas, el moto, digamos, de los jesuitas, el lema de los jesuitas era unus non sufficit orbis, ¿no? Un solo mundo no es suficiente, realmente.